rayito de sol está. Quedan ya 18 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Seguimos con más invitados en este magazine que cabe de todo. De un tema pasamos a otro y eso es lo que nosotros intentamos, los compañeros de esta casa, que allá donde usted se encuentre, pues tenga siempre información, que pueda estar entretenidos con nosotros. Y en esta jornada de los jueves siempre nos visita un buen amigo de esta casa, él se llama Raúl Fernández. Hablamos de apartado de salud. Ya Raúl estaba por aquí con nosotros, escuchando incluso la entrevista anterior. Raúl, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Además, todavía dura esto del sol, estamos un poquito todavía con la etapa estival, ahora ¿no? Esta prolongación del verano para nosotros es fantástica, es maravillosa. Muy bien. Hay que disfrutar del sol. Sí, señor. Bueno, hoy nos ha traído por aquí Raúl un tema que quiere pues comentar en la charla habitual que él tiene siempre con los oyentes, por si alguien está en casa o en el móvil y quiere tomar nota del teléfono, ya saben que es 922 34 41 63, repito, 922 34 41 63, y si quieren hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de sugerencia, pues Raúl encantado como cada jueves de recibir al amigo oyente o a la amiga oyente, ¿no? Por supuesto, y también no importa que no sea sobre el tema que estamos hablando, cualquier tema que los oyentes necesiten un asesoramiento, pues pueden llamar. En directo. Hoy va a hablar de glaucoma y uno pregunta, ¿y esto qué es? Bueno, el glaucoma, vamos a hacer una definición fácil para que todos comprendan. Nuestro globo ocular, nuestro ojo, está bañado por un líquido, vamos a decir como un agua, y ese agua está en constante renovación, entra y sale. Cuando por alguna razón, vamos a decirlo así entre comillas, se deja de drenar el líquido que ha entrado en el ojo, entonces sube la presión por estancamiento, está entrando pero no está evacuándose, no está saliendo, y entonces va subiendo la presión, como esto podríamos compararlo con un globo de estos de goma que lo llenamos con agua, y cuanto más se llena, más se hincha, y entonces, bueno, llega un momento en que por esa presión interna, hipertensión ocular, se produce pérdida de visión, los nervios ópticos dejan de funcionar y pueden llegar a haber rotura de los nervios ópticos y se puede llegar a perder la vista, se puede llegar a la ceguera. Y bueno, en todas las páginas que he consultado, por ejemplo, una que tengo aquí sobre una doctora, no se conocen las causas que llevan a este problema. Sí se sabe esto que te estoy diciendo, pero se desconoce por qué puede comenzar el glaucoma. Sí hay ciertos antecedentes, por ejemplo, hereditario, lo clásico. Ya hoy el ADN tiene la culpa. Sí, porque muchas veces estamos hablando de que las causas un poco se desconocen, pero puede afectar a varios miembros de la misma familia. Es decir, a lo mejor el abuelo, pero no lo tiene el hijo, y sí lo tiene el nieto, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, fíjate que ahí yo puse eso porque he estado leyendo muchos autores como, por ejemplo, el psiquiatra David Hopkins, que hizo unos estudios impresionantes sobre las enfermedades asociadas a los estados psicológicos. Entonces, aquellas preguntas que se lanzan cuando una persona tiene un cierto problema, por ejemplo, ¿qué es lo que no quieres ver? ¿Qué odio tienes hacia quién que no quieres ver a la persona? Ese rencor puede ser corrosivo y afectar a una zona de nuestro cuerpo. En este caso, fíjate que te decía, en medicina alopática, en la oftalmología nuestra, occidental,
se desconoce la causa. Sin embargo, en medicina tradicional china, que el glaucoma viene con la historia del hombre, sí, es indiscutible. Varias veces yo he dicho que los primeros que hablaron de ADN fueron los chinos, junto con los ayurvédicos. Diciendo que nosotros, bueno, y en la Biblia está, que heredamos de las mujeres de 5 generaciones atrás y los hombres de 3 generaciones atrás las enfermedades, pero también el factor curativo. Ojo, siempre decimos, bueno, fastídiate porque heredaste esto, ¿no? Y pero parece también que en la balanza claro, existe esa posibilidad de que te vas a mejorar. imagínate que tu padre te deja unas deudas de herencia, dice, pues mira, me dejó 30.000 euros de deudas, ya, oye, te hundes. Pero viene otro y te dice, espera, que te dejó 60.000 euros de regalo, de dinero. Oye, pago la deuda y me sobra dinero, ¿no? Pues en medicina tradicional china es así. Nosotros heredamos las enfermedades, pero también heredamos los factores curativos. Por lo tanto, es reactivar el factor curativo, no centrarse solamente en esto ya no se puede hacer nada por ello. Siempre cuento el primer caso de glaucoma. Recién cuando empezaba con la medicina tradicional china, me llamaron que fuera a un domicilio porque un señor tuvo un ictus cerebral, le quedó una mano agarrotada, el brazo no lo podía mover y por ende no podía coger los cubiertos para comer y esto, y también le quedó un pie también torcido hacia adentro por el mismo efecto del ictus. Entonces, para lo que me llamaron era para rehabilitar esos 2 miembros, ¿cómo se llama? La mano y el pie. Bueno, mientras trabajaba me fue contando que había tenido el glaucoma, esto, lo otro, y entonces le pedí permiso, porque no me había llamado para eso, si le podía tratar con acupuntura, y me dijo que, bueno, que estaba ciego, él no veía nada, ni siquiera sombras. Y entonces, bueno, me dijo que si quería intentarlo, que por él no había problema. Ya estaba ciego, o sea que parecía que estaba todo perdido. Pues le fui haciendo acupuntura y al cabo de unas 10, 12 sesiones, el hombre ya distinguía manchas, colores, formas, por ejemplo, si era una mujer, si era un hombre, y él, un sobrino se asombró porque le había hecho una apuesta. Si volvía a ver, le pagaba una cena en el mejor restaurante que él quisiera. Y tuvo que pagar la cena. Bueno, el sobrino afirmaba que no iba a poder hacer nada porque el sobrino es oftalmólogo cirujano, cirugía del ojo. Y claro, nunca había visto recuperarse un ojo, no al 100%, porque ya estaba los nervios destrozados y toda una serie de daños, casi podríamos decir, o sea, irreversibles. Pero sin embargo, le mandó a hacer unas gafas, fondo de botella, para no decirlo de otra manera, de cristales muy gruesos, y el hombre ya podía ver bastantes detalles de la fisonomía de una persona o fotos o cosas, y así se quedó los siguientes 10 años. O sea, pudo volver a ver. Claro, ese glaucoma llevaba mucho tiempo, por lo tanto los nervios ópticos estaban tremendamente dañados y solo se pudo lograr, vamos a ponerle un 10, un 20% de recuperación, pero en glaucomas con mucho menos grado de avanzado se ha podido revertir ese proceso. Raúl, ¿existen, por lo tanto, grupos de riesgo, no sé, personas a lo mejor mayores, en personas más jóvenes? Sí. Fíjate
que lamentablemente es una dolencia que se extiende prácticamente a todas las edades. Hay niños que nacen con glaucoma. Claro, aquí, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, fíjate que en China hubo una ley en que se prohibía que una pareja tuviera niños si previamente no había sido, yo lo digo en broma, se le había hecho una ITV, una inspección técnica médica, muy a fondo para ver que sus energías estuvieran perfectas, porque de esa manera se podía evitar engendrar una persona con... nosotros queremos a nuestros hijos sea como sea, pero yo por lo menos gozo viendo un hijo de 40 años que puede hacer todo, verlo todo, gozar de todo sano. Y entonces en ese imperio chino se propugnaba la salud prenatal. Y para eso se le hacía toda una inspección de salud muy minuciosa con las técnicas que usaban los chinos, que las siguen usando, los pulsos, la lengua, los pulsos en los canales diferentes y la actitud mental. ¿Por qué te fijas en estos temas, en esos pulsos, como pregunto? Fíjate que en la medicina occidental solo se toma el pulso radial, en la muñeca un solo pulso. En esa misma vena radial, los chinos toman 6 pulsos en cada muñeca. ¿Por qué 6 pulsos? Bueno, yo te lo muestro a ti, ponemos 3 dedos desde la cabeza del radio hacia el codo, 3 dedos sobre la vena radial, y ahí vamos encontrando el latido, ¿no? El latido de esa vena que me va dando, si solo pongo el dedo superficialmente, no hago presión de ninguna clase, tendría que sentir los pulsos, por ejemplo, de intestino grueso, de estómago, de vejiga urinaria. Y en la otra muñeca otros 3 pulsos, y luego presiono un poquito, muy poco, y voy a sentir... ¿En el mismo sitio? Sí, sin mover los dedos. Yo pongo los 3 dedos en la muñeca del paciente, por lo tanto va a ser un poco como de esta forma inversa, y voy a sentir, apretando un poquito apenas, voy a sentir los pulsos, por ejemplo, de corazón, hígado y riñón. Y en la otra mano voy a sentir pericardio, pulmón y ¿cuál otro me falta? Triple calentador. Lo que pasa es que hay canales que pueden sonarnos a nosotros un poco extraños, pero fíjate que mientras nuestra cultura empezó a estudiar la anatomía humana y las cavidades muy en la Edad Media, por decirlo así, para los chinos ya sabían que teníamos 2 diafragmas, el diafragma que divide la cavidad torácica de la cavidad digestiva, y luego tenemos otro diafragma que divide la cavidad digestiva de la cavidad genitourinaria. Y entonces ellos a un canal de acupuntura le pusieron 3 cavidades, Sanjiao, traducido al español triple calentador o 3 cavidades. ¿Sabes por qué triple calentador? Porque es con todos esos órganos y vísceras mantenemos la temperatura de nuestro cuerpo. Y también, fíjate que para la medicina china, nuestro cuerpo es un todo. Un profesor mío decía: cuando te acuestas no dejas un brazo en la mesa de noche, la pierna en la mesa del salón. Van contigo. Va contigo todo, tu cabeza, todo. Y esto es una analogía para entender que no puedo tratar un brazo, una mano, un túnel carpiano. No lo debería tratar, yo hago siempre un distingo entre debo y puedo. ¿Puedo tratar la mano sola? Sí, claro, puedo tratarla sola, pero mi mano está agarrada al antebrazo, el antebrazo al brazo, el brazo al hombro. Por lo tanto, tengo que hacer
una investigación de el origen primigenio, dónde empieza esa situación. Y entonces un túnel carpiano empieza en el cuello. Y yo, si trato solo la mano, se me va a volver a repetir. Yo tengo que corregir la anomalía del cuello y corregir la anomalía de la mano. Y si duele el antebrazo, del antebrazo. Y entonces voy a producir la curación total. El glaucoma está en un ojo, o en los dos, sí, pero el origen está en el ojo. Vamos a comprender que ese agua, ese líquido que baña nuestro globo ocular constantemente, está producida ya sea en la linfa o ya sea en el torrente sanguíneo, se transforma en líquido, como en agua, de suero a agua, para nutrir la bola del ojo, para refrigerar lo que no se nos caliente demasiado, porque estamos todo el tiempo enfocando y desenfocando. Estamos en un constante, si te miro ahora cerca y luego miro lejos, mi ojo reenfoca, está todo el tiempo. Y entonces ese trabajo requiere lubricación y refrigeración. Pero eso requiere también nutrientes. ¿Quién nutre la sangre? ¿Quién nutre la linfa? El hígado. ¿Quién produce glóbulos rojos? El bazo. Por lo tanto, yo no puedo no debería tratar un problema de vista simplemente mirando el ojo. Tendría que irme, por ejemplo, al hígado, a la vesícula biliar. Hay un hecho curioso. En medicina china, aquí en el rabito de la ceja, en la sien, hay un canal que termina, triple calentador, y un canal que comienza, vesícula biliar. Pero en la cabeza de la ceja, justo en el comienzo de la nariz, por encima de la nariz. Por encima de la nariz, en el entrecejo, ahí tenemos el 1 de vejiga. Y debajo del ojo, en el centro, tenemos el 1 de estómago. Hacia abajo. Exactamente. Justo metes el dedo en la base de la bola del ojo, que está la cavidad ocular, ahí está el 1 de estómago. ¿Qué ocurre? Que fíjate que hoy no hay discusión sobre la realidad de los canales de energía de medicina tradicional china. Otros le dicen meridianos. Yo digo canal por una razón sencilla, no parte el cuerpo en dos mitades, por lo tanto, un meridiano parte en mitades algo. Los canales no parten el cuerpo en dos mitades, sino tienen unos recorridos por los brazos, por las piernas, etc. Bueno, pues estos canales que acabo de mencionar están, ¿por qué decía no hay discusión? Porque científicamente, con cámaras de gammagrafía, con isótopos radioactivos, han grabado los canales, los recorridos, los puntos. Por lo tanto, científicamente está demostrado de que son reales, auténticos, los canales de energía y que conducen esa energía. Por lo tanto, también está demostrado con miles y miles de experiencias que cuando yo pongo unas agujas en ciertos puntos, hago que se regule la función de esos canales y por analogía hago que se regule la función de ese órgano, esa víscera, en este caso de los ojos, que estén sufriendo una anomalía, trato esos canales y regulo la función de ese órgano, en este caso los ojos. Entonces, y te iba yo a preguntar, Raúl, estamos hablando de personas que a lo mejor pues tienen una corpulencia mayor que otras, unos son más fuertes, hay razas, por ejemplo, la blanca, la negra, la asiática, ¿esto también tiene que ver? Sí, fíjate que, bueno, ya ahí entramos en profundidades muy intrincadas, pero por ejemplo la raza negra suele sufrir, por ejemplo, una tendencia mayor a la hipertensión venosa, de sangre, pero también
el glaucoma suele producirse bastante, más que en nosotros, y también en asiáticos. Todo esto puede tener que ver con formas de alimentación y también con los estados psicológicos que, como te decía antes, muchos hoy vinculan un estado psicológico con un problema físico y se han demostrado mediante investigaciones tremendamente serias estas vinculaciones de la psiquis con el cuerpo. Por lo tanto, sí, las razas, las edades tienen algo muy importante que decir en este caso. Por ejemplo, mayores de 60 años, volvemos a que si hay antecedentes familiares, la raza asiática, la negra, y personas que tengan antecedentes de problemas oculares como la miopía y otras enfermedades, ¿no? Que pueden estar dando signos de que puede venir un problema de glaucoma. Para esto, fíjate que los chinos desde miles de años vienen diciendo que la enfermedad es como una planta y que empieza con una semillita muy pequeña, luego va creciendo y es el tronco, y luego las ramas, y luego la fruta. Y cuando llegamos a los frutos ya es terrible las consecuencias. O sea, esos frutos podrían ser la ceguera, producto del glaucoma. Pero fíjate que te dice, sí, pero es que primero hubo miopía, primero hubo cefaleas, migrañas, y me va dando toda una serie de claves que me pueden a un terapeuta alternativo titulado en medicina china, aquí podríamos decir, y un homeópata, un técnico, un naturópata que sepa, por ejemplo, iridología, diagnóstico a través del iris, pues pueden prever, ver antes de que ocurra ese posible glaucoma que se está gestando. Fíjate que en iridología, en el iris se divide en muchos segmentos, 4 básicos, pero luego se van dividiendo en pequeñas porciones, y ahí se pueden ver islotes, manchas, puntos, toda una serie de características, y en el sector en que eso esté, al iridólogo le puede estar diciendo, cuidado, aquí viene gestándose, hay una semilla de glaucoma, hay que quitarla, y entonces se debe hacer un tratamiento para ese posible glaucoma y prevenirlo, ya sea cambiando alimentación, sea haciendo algunas correcciones, y sobre todo en los estados psicológicos. Porque fíjate que en la medicina tradicional china se habla de que el hígado, la vesícula biliar, son fundamentales para la vista, porque nutren la sangre, ¿no? Exactamente. Por esos canales. O sea, van de la mano, más o menos. Exacto. Bueno, pues dicen los chinos también que el hígado es el órgano de la ira y la depresión y la represión. Fíjate que entre reprimir y deprimir solo cambia una letra. Sí, es verdad. Yo tengo ganas de darte un puñetazo porque me has hecho tal cosa, pero reprimo mi ira, y entonces mi ira se levanta presión como en una olla hirviendo, pero que tiene la tapa a presión, y esa presión sube por ese canal de energía hasta aquí, hasta el rabillo del ojo. Pero te mencionaba el canal de vejiga. Vejiga trabaja con riñón. El riñón filtra la orina, elimina, y la vejiga la contiene y después permite que la excretemos. Bueno, pues imagínate, si yo tengo miedo de algo,
te tengo miedo, tú eres mi jefe y te tengo miedo. Entonces también reprimo mi miedo, disimulo, pero estoy creando una presión en mis riñones y mi vejiga, que nace, el canal de vejiga, que nace en la pupila, en el lagrimal del ojo, puede llevar esa presión a tu interior, a mi interior, en este caso a mis ojos, y como no te puedo ni ver, voy perdiendo la vista. O sea, que todo se comunica. Todo se comunica. Fíjate que los chinos también, bueno, y siempre no nos olvidemos de esa cultura ayurvédica, yoga, que también siempre vinculó las situaciones psíquicas con las físicas. Y fíjate, entonces ellos fueron los primeros que vincularon las actitudes psicológicas con los problemas orgánicos. Corrijo la psiquis, corrijo el soma, corrijo el cuerpo. Y bueno, evidentemente ahí hice esa analogía de los problemas de hígado, vesícula biliar, por analogía, y riñón, vejiga, y cómo no, cuando tengo ira, cuando estoy conteniendo, cuando estoy deprimido, tengo una pelota en la boca del estómago. ¿Y dónde dije que nacía el canal del estómago? Justo ese gesto que hacemos, ojo, sí, ojito. Coges el dedo y haces un poco el ojo hacia abajo, te lo alargas, ¿no? Exactamente, el párpado, ojo, ahí nace el canal de estómago, y si mi estómago está ácido, acidifico mi vista. Bueno, y Raúl, ¿esto tiene tratamientos alternativos? Desde luego, antes te mencionaba la homeopatía, la naturopatía, hay que ver qué alimentos pueden estar dando calor al hígado, a la vesícula biliar, picantes, grasas, alcohol, tabaco, lo clásico. Entonces tenemos que hacer una alimentación que no perjudique. También, evidentemente, te hablaba de acupuntura y hay que sedar ese fuego, esas actitudes y regular la función de estos canales de hígado, vesícula biliar, riñón, estómago. Y fíjate que yo hace un año y medio aproximadamente, comencé con una técnica que es asombrosa. Para mí es extraordinariamente fabulosa, que es los pares biomagnéticos que descubrió y puso en boga el doctor Isaac Gois Durán de México. Genial, pones imanes en ciertos puntos del cuerpo, siempre son pares porque uno negativo o uno positivo, depende de dónde van ubicados, y es notabilísimo. Produces un efecto antiinflamatorio, desinflamatorio. Está inflamado, hinchado, desinflama. Pero si no está inflamado, evita que se produzca una inflamación. Si hay presión dentro del ojo y yo pongo unos pares magnéticos, hago que se desinflame, y si puede darse la presión, evito que se produzca esa hipertensión ocular. Y bueno, fitoterapia. Si mi hígado está graso, si mi hígado está intoxicado por metales, por alimentos, toda una gama de tóxicos que tenemos en nuestra vida, podemos depurarlo con fitoterapia y también depurar y regular la función de esos órganos, hígado, vesícula biliar, tonificar el yin del riñón y de esa manera regular también la función ocular. No nos olvidemos, nuestro cuerpo es un todo y debemos tratarlo como un todo. Y no todos los cuerpos son iguales. Unos tienen una forma y otros tienen otra. Ahí yo siempre hago una broma, Hipócrates dijo, no existen enfermedades, existen enfermos. ¿Cuál es la diferencia? Que cada glaucoma es como la persona lo produce, no son todos los glaucomas iguales. Por lo tanto,
Fíjate ahí otra vez la relevancia, te mencioné diferentes canales: hígado, vesícula biliar, riñón, vejiga, estómago, vaso. Por lo tanto, yo no puedo tratar a todas las personas con el mismo tratamiento, porque podré curar entonces un 1% o mermar el mal. Sin embargo, si personalizo, si hago una diagnosis de cada uno, cómo se enfermó, qué origen, si, por ejemplo, si su intestino grueso dañó al hígado, y entonces yo tengo que primero arreglar el intestino grueso, tengo que arreglar el pericardio y luego el hígado. Y entonces, si no arreglo los 5 órganos y las 5 vísceras, se me va a repetir el mal, o voy a curar esto y se me va a enfermar otra parte. Entonces, tengo que hacer un diagnóstico personalizado. Cada enfermo es diferente al otro. Muy bien. Para contactar con Raúl Fernández, tenemos un teléfono. El 607-156246, 607-156-246. Y bueno, estoy en la Cruz Santa. Sabes que han estado llegando a mi consulta desde Tacoronte, desde Guamasa, porque escuchan Radio Realejo, y yo les doy un abrazo de gratitud a todos los oyentes de Radio Realejo. Y vienen hasta la Cruz Santa, en la calle Puldón, en el número 1, edificio de Cedro, segundo piso, puerta 13, que con todo gusto trataré la dolencia que les esté afectando. En un ratito hablaremos también de la Cruz Santa, que está en fiesta. Pues ya saben, aquí en Los Realejos, Raúl Fernández, en este apartado de salud, nos volverá la próxima semana con más contenidos. Pero no se olviden que en ese teléfono pueden pedir la cita, el 607-156-246, que así es más fácil para escribir. Ahí está. Gracias, Raúl. Hasta la próxima. Un abrazo.